El contacto cero no es un truco, no es un juego que juegas para hacer que alguien te extrañe y no es un arma que tomas cuando te sientes desesperada y sin poder. En el momento en que lo tratas como una estrategia, en el momento en que guardas silencio porque estás esperando una reacción, ya lo has convertido en el centro de la historia. Y esta historia nunca se suponía que fuera sobre él. Muchas personas comienzan el contacto cero con una cuenta regresiva en la cabeza. 3 días, una semana, 30 días. No están sanando, están cronometrando. Están mirando el reloj de la misma manera en que miras una olla con agua, esperando que hierva. Y al igual que esa olla, nada se mueve más rápido porque la estás mirando. Nada cambia dentro de ti solo porque el calendario cambió. El tiempo por sí solo no sana. Lo que haces con el tiempo es lo que sana. El contacto cero, en su forma más verdadera y poderosa, es una declaración. Es tú diciendo, no a él, sino a ti misma, estoy eligiendo dejar de verter mi energía en algo que ya no me sirve. Es un límite que construyes alrededor de tu propia paz, no un muro que levantas para hacer que alguien sienta curiosidad. La diferencia entre esas dos cosas lo es todo. Una te libera, la otra te mantiene en una prisión con la puerta abierta, esperando que alguien la cruce. Y aquí es donde la segunda verdad se vuelve imposible de ignorar. Cuando estás haciendo contacto cero por él, interpretando el silencio, diseñando la ausencia, todavía estás emocionalmente encadenada. La cadena ahora es solo invisible. Sigues revisando si ha visto tu historia. Sigues preparando tu apariencia para una audiencia que quizá ni siquiera está prestando atención. Sigues viviendo dentro de una relación que ya terminó, solo desde un ángulo diferente. Eso no es libertad, es el mismo apego con un disfraz diferente. La verdadera libertad emocional no se ve como silencio por fuera, se ve como quietud por dentro, se ve como despertarte y no tomar tu teléfono para ver si respondió a algo que ni siquiera enviaste. Se ve como tomar una decisión sobre tu día, qué comer, a dónde ir, con quién pasar tiempo, sin calcular cómo podría verse para él. Se ve como reírte de algo genuinamente gracioso sin preguntarte si a él también le parecería gracioso. La dolorosa realidad es esta. Muchas personas pasan semanas, incluso meses, sin contacto y salen del otro lado más obsesionadas, no menos, porque pasaron cada uno de esos días de silencio todavía mentalmente dentro de la relación, todavía discutiendo con él en la ducha, todavía ensayando conversaciones, todavía llevándolo a todas partes a donde iban solo que en silencio. No puedes sanar una herida que sigues presionando, aunque sea suavemente, y no puedes comenzar un nuevo capítulo de tu vida si cada página sigue siendo sobre la misma persona. El contacto cero comienza en el momento en que te detienes. La sanación comienza en el momento en que rediriges. Cuando estás haciendo contacto cero por él, interpretando el silencio, diseñando la ausencia, calculando cuidadosamente cada movimiento, todavía estás emocionalmente encadenada. La cadena ahora solo es invisible. Te has quedado en silencio por fuera, pero por dentro el ruido es ensordecedor. Sigues revisando si ha visto tu estado, sigues pensando en lo que podría estar haciendo en este mismo momento, sigues vistiéndote, publicando, moviéndote a lo largo de tu día con un ojo puesto en cómo se ve todo para alguien que quizá ya ni siquiera está mirando. Eso no es sanación, es el mismo apego usando un disfraz diferente. Y la parte más cruel de esta trampa en particular es lo convincente que se siente. Te dices a ti misma, lo estoy haciendo muy bien, no le he escrito en 3 semanas. Y en la superficie eso suena como progreso, pero el progreso no se mide en mensajes no enviados. El progreso se mide en el espacio mental y emocional. Si él todavía ocupa la mayor parte de tus pensamientos, tu energía, tu mundo interior, entonces el silencio que mantienes por fuera significa muy poco. Simplemente has trasladado la relación de tu teléfono a tu mente y la mente es un lugar mucho más absorbente para vivirla. Aquí es exactamente donde comienza la sala de espera y la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que ha entrado en una. Esperar es una de las cosas más silenciosamente devastadoras que una persona puede hacerse a sí misma después de una ruptura. Se disfraza de paciencia, se disfraza de esperanza, pero hay una diferencia muy importante entre la esperanza que avanza y la esperanza que permanece quieta. Una construye algo, la otra simplemente resiste, y resistir sin dirección es solo sufrimiento con mejor postura. Piensa en lo que realmente cuesta esperar 3 meses. 3 meses es una temporada completa de tu vida. Son 90 días de mañanas en las que podrías haber estado construyendo algo, aprendiendo algo,
convirtiéndote en alguien ligeramente diferente y más vivo que el día anterior. En cambio, esos 90 días son devorados por una sola pregunta que no tiene una respuesta garantizada. ¿Volverá él? Cada decisión, cada estado de ánimo, cada momento de alegría que se corta de repente por una ola de tristeza, todo girando alrededor de una persona que ya se ha movido hacia su propio siguiente capítulo. Y aquí está lo que nadie te dice sobre esperar. La persona a la que estás esperando tampoco está quieta, está viviendo, está tomando decisiones, está atravesando sus días sin la misma parálisis que tú estás experimentando. El desequilibrio de eso no solo es doloroso, también es profundamente injusto contigo misma. Básicamente estás poniendo toda tu vida en pausa por alguien que presionó play en el momento en que salió por la puerta. 3 meses de espera no son 3 meses de lealtad o devoción, son 3 meses de abandono propio. Son 3 meses de elegir el regreso de otra persona por encima de tu propio crecimiento. Cada día que pasas en esa sala de espera es un día que no pasaste en tu propia vida, construyendo algo que te pertenece completamente a ti, independiente de la decisión de alguien de quedarse o irse. Existe una versión de ti que él no puede olvidar, pero no es la versión que esperaba junto al teléfono. No es la versión que envió el largo mensaje a medianoche explicando todo lo que sentía, esperando que la combinación correcta de palabras finalmente lo hiciera entender. No es la versión que se hizo más pequeña, más silenciosa, más complaciente, más disponible, todo en un intento de volverse más fácil de amar. Esa versión, por muy sincera que haya sido, por muy amorosa que fuera, se desvanece de la memoria de la misma manera en que el ruido de fondo desaparece cuando la habitación queda en silencio. La versión inolvidable de ti es la que decidió que valía más. No de una manera enojada, no de una manera amarga, performativa, de mírame ahora, sino de la manera profunda, tranquila e inquebrantable que llega cuando una persona finalmente deja de externalizar su valor a la opinión que alguien más tiene de ella. Cuando dejas de necesitar que él confirme que eres suficiente, algo cambia. No solo en cómo te sientes, sino en cómo te comportas, en cómo entras en una habitación, en cómo hablas, cómo ríes, cómo tomas decisiones. Hay una estabilidad que llega con elegirte a ti misma que ningún esfuerzo ni actuación puede falsificar. Y la gente siente eso, siempre lo siente. Aquí es donde la conversación sobre el magnetismo se vuelve imposible de evitar, porque la alegría no es solo una emoción, es una frecuencia. La paz no es solo una ausencia de conflicto, es una presencia, una energía tangible que otras personas perciben incluso antes de que abras la boca. El crecimiento es visible, no siempre de maneras dramáticas y obvias, sino en la confianza tranquila de alguien que ha estado haciendo el trabajo, en la claridad de alguien que sabe lo que quiere y lo que ya no aceptará, en la ligereza de alguien que ha soltado algo pesado que nunca debió cargar sola. Ese tipo de energía es magnética en el sentido más literal de la palabra. Atrae a las personas sin esfuerzo, sin estrategia, sin ninguna intención de atraer a nadie en absoluto. Y eso es precisamente lo que la hace tan poderosa. Es completamente no actuada. Piensa en las personas de tu propia vida que parecen atraer naturalmente a los demás, no la persona más ruidosa de la habitación, no la más convencionalmente perfecta, sino las que parecen completamente en casa dentro de sí mismas, las que están genuinamente interesadas en sus propias vidas, las que están construyendo algo, nutriendo algo, invirtiendo en algo más allá de su última relación. Hay una luminosidad en ese tipo de persona de la que es casi imposible apartar la mirada. Esa luminosidad no es un regalo con el que algunas personas nacen, es el resultado natural de una decisión. La decisión de dejar de encogerte, dejar de esperar, dejar de actuar y comenzar realmente a vivir. Cada pequeño acto de inversión en ti misma contribuye a ello. Cada límite que respetas, cada pasión que persigues, cada mañana en la que eliges tu propia paz en lugar de tu ansiedad, añade otra capa a algo que finalmente se vuelve innegable. No fuiste hecha para ser olvidada, pero tampoco fuiste hecha para pasar tu vida intentando ser recordada por una sola persona que eligió irse. Hay un peso que las personas cargan después de que una relación termina del que rara vez hablan abiertamente. No es solo tristeza, no es solo soledad. Es algo más pesado y más corrosivo que ambas cosas juntas. Es el resentimiento. Y el resentimiento es único en la forma en que funciona, porque a diferencia del duelo, que gradualmente se suaviza con el tiempo, el resentimiento en realidad crece si lo alimentas.
Cada vez que vuelves a reproducir lo que él hizo mal, cada vez que regresas al momento en que todo se derrumbó, cada vez que ensayas el argumento que nunca llegaste a terminar. Lo estás alimentando, lo estás manteniendo vivo, manteniéndolo caliente, haciéndole compañía. Y mientras tanto, él está en algún lugar viviendo su vida, completamente inconsciente del fuego que estás cuidando en su nombre. El perdón no se trata de él, nunca se trató de él. Este es el malentendido que mantiene atrapadas a tantas personas. Creen que perdonar a alguien significa estar de acuerdo con lo que hizo, que significa que el dolor fue aceptable, que la traición fue merecida, que el sufrimiento no fue real. Y como no pueden obligarse a decir ninguna de esas cosas, porque esas cosas no son verdad, retienen el perdón como una forma de justicia, como si aferrarse a la ira fuera la única manera de honrar lo que vivieron. Pero el resentimiento no castiga a la persona que te lastimó, te castiga a ti. Todos los días. Colorea la forma en que ves a nuevas personas que no han hecho nada malo. Hace que te retraigas ante la amabilidad porque en algún lugar debajo del resentimiento, la confianza ha sido desmantelada silenciosamente. Se instala en tu cuerpo como tensión, como ansiedad, como un zumbido bajo de amargura que te sigue a las habitaciones, a las conversaciones y a las oportunidades que merecen toda tu presencia. No te estás protegiendo al aferrarte a ello. Simplemente te estás haciendo más pequeña para acomodar algo que nunca fue tuyo para cargar permanentemente. Perdonarlo es el acto de desalojarlo del espacio más valioso que posees, tu mundo interior. No es un regalo que le das a él, es un límite que dibujas alrededor de tu propia paz. Es decidir que lo que ocurrió en el pasado ya no tendrá permiso para gobernar lo que ocurre en tu presente. Y esa decisión tomada de manera genuina y no performativa es uno de los actos de autorrespeto más poderosos disponibles para ti. Pero el perdón por sí solo, por transformador que sea, solo despeja el espacio. Lo que eliges construir en ese espacio despejado es donde la siguiente pregunta se vuelve crítica. La mayoría de las personas, una vez que han hecho el trabajo emocional de una ruptura, finalmente llegan a la misma pregunta. ¿Se arrepentirá de haberme perdido? Parece una pregunta importante. Parece que la respuesta significaría algo, confirmaría algo, validaría algo. Si la respuesta es sí, entonces el dolor valió la pena. Si la respuesta es sí, entonces importaste. Si la respuesta es sí, entonces la historia tiene el final que se suponía que debía tener. Pero esta pregunta, por profundamente humana que sea, es una trampa disfrazada de cierre. Porque la respuesta está completamente fuera de tu control y es completamente irrelevante para tu futuro real. Que él se arrepienta o no, no cambia nada sobre la vida que estás construyendo. Ya sea que se quede despierto por la noche pensando en ti o que siga adelante sin pensarlo dos veces, ninguno de esos resultados añade una sola cosa significativa a tu crecimiento, tu paz, tu propósito o tu alegría. Básicamente estás haciendo una pregunta cuya respuesta, en cualquier dirección, no hace nada por ti. La pregunta que realmente importa, la que merece tu energía, tu honestidad, tu atención diaria, es si te estás convirtiendo en alguien de quien te sientes orgullosa. No orgullosa en comparación con él, no orgullosa en el contexto de lo que él perdió, orgullosa en términos absolutos. Orgullosa cuando te miras a ti misma sin ningún punto de referencia con la relación. Estás creciendo, te estás mostrando para ti misma de la misma manera en que te mostraste para él. ¿Estás tomando decisiones por las que tu versión futura te estará agradecida? Esa pregunta tiene respuestas sobre las que realmente puedes actuar. Esa pregunta coloca la autoridad de tu vida exactamente donde pertenece, dentro de ti, no dentro de su conciencia. Hay un momento que llega en el proceso de sanación de cada persona que no se anuncia con fanfarrias ni con una revelación dramática. Llega en silencio, casi sin pedir permiso. Es el momento en que dejas de luchar contra la puerta cerrada, no porque te hayas rendido y no porque el dolor haya desaparecido por completo, sino porque algo dentro de ti ha cambiado lo suficiente como para considerar una posibilidad que antes no estabas lista para considerar, que la puerta que se cerró no era el final de tu historia, era una redirección hacia una versión de tu vida que la puerta abierta en realidad estaba bloqueando. Esta es una de las verdades más difíciles de absorber cuando estás en medio de la pérdida, porque desde donde estás, esa puerta cerrada parece un castigo, parece rechazo, parece evidencia de todo lo que temías sobre ti misma, que no eras suficiente, que no eras digna, que no eras el tipo de persona por la que alguien elige quedarse y por eso empujas contra ella, tocas,
deslizas notas por debajo, esperas afuera en el frío, convenciéndote de que si eres lo suficientemente paciente, lo suficientemente buena, lo suficientemente diferente, volverá a abrirse. Pero una puerta que estaba destinada a redirigirte no se abrirá sin importar cuánto tiempo permanezcas frente a ella. Y cada momento que pasas intentando volver a abrirla es un momento que pasas con la espalda vuelta hacia todas las demás puertas del pasillo. La redirección no es un concepto suave cuando estás viviendo dentro de ella. Es desorientadora, dolorosa y profundamente injusta. Pero mira hacia atrás en tu propia vida, no a este capítulo, sino a la historia más grande. Piensa en las cosas que perdiste y que en ese momento te devastaron, las oportunidades que se desvanecieron, las relaciones que terminaron antes de que estuvieras lista, los planes que colapsaron por completo, y luego piensa en lo que vino después. Piensa en quién te convertiste en las consecuencias, en lo que descubriste sobre ti misma, en lo que entró en tu vida específicamente porque algo más salió de ella. Hay un patrón allí si estás dispuesta a mirarlo con honestidad. La pérdida te ha estado redirigiendo toda tu vida y has sobrevivido a cada una de ellas. Esta relación no es la excepción a ese patrón, es otro capítulo dentro de él. Y aquí es donde llega la conclusión de toda esta conversación, no como un final dramático, sino como un comienzo honesto. Todo lo que se ha hablado, cada verdad examinada, cada capa descubierta, apunta a una única y central realización irreducible. El trabajo de ir más allá del contacto cero no es el trabajo de hacer que él se arrepienta, o de hacer que regrese, o de hacer que vea lo que perdió. Es el trabajo de volverte tan genuinamente invertida en tu propia vida que su presencia o su ausencia simplemente pierdan su poder sobre tu paz. Eso no es indiferencia, eso no es frialdad. Esa es la forma más profunda de autorrespeto disponible para un ser humano. Es el lugar al que llegas cuando has atravesado el duelo con honestidad, has soltado completamente el resentimiento, has llenado el silencio con propósito y has medido tu progreso con tu propia brújula interna en lugar de con su comportamiento externo. Lo más inolvidable que harás en tu vida es dejar de intentar ser inolvidable y simplemente volverte innegable, primero para ti misma y luego para el mundo como una consecuencia natural. Cada mañana que eliges tu propio crecimiento en lugar de tu propio dolor, estás escribiendo una versión de ti misma que nadie que te haya conocido podrá olvidar, no porque lo hayas diseñado, sino porque es radiante, inconfundible y completamente real. Llegaste a esto con el corazón abierto y roto. Eso no es un defecto en la historia. Así fue como la luz encontró una manera de entrar. Y lo que hagas con esa luz, cómo la llevas, cómo creces gracias a ella, cómo eventualmente te conviertes en una fuente de ella para otras personas que están exactamente donde tú una vez estuviste, ese es todo el sentido de todo lo que has atravesado. Esto nunca se trató solo de una persona que se fue. Siempre se trató de la persona en la que te estabas convirtiendo a través de su partida.